Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Más de 3,2 millones de personas solicitaron su tercer retiro de fondos de pensiones a las administradoras. Un proceso en el que, al igual que los anteriores, se registraron filas. Bueno, y además de esto, algunos pensionados del otro sistema, el de renta vitalicia, que se acercaron a las aseguradoras para iniciar este proceso de retiro. ¿Cómo fue esta primera jornada? Los detalles en la nota de José Ignacio Atenas. Mejor venir a la segura. Igual uno necesita que le ayuden. Por lo menos tenemos la esperanza de tener algo de plata. Es primera vez. Por un lado yo lo encuentro bueno porque uno necesita. Por tercera vez, miles de chilenos solicitaron sus fondos de pensiones, un proceso al que, pese a ser por internet, varios, aunque en menor cantidad a los retiros anteriores, llegaron hasta distintas sucursales. La mayoría ya tienen planificado qué hacer con la plata. Y esta tambladita la voy a guardar para tenerla en la casa. De respaldo, cualquier cosita que ahí tengo, porque yo pago arriendo. Pagar mi arriendo, para comprar cosas para la casa. Ha sido totalmente agradable y útil el 10%. Va todo expedito. Lo hice que en realidad necesito las lucas. Filas que también se repitieron en varias regiones del país. La principal razón, el desconocimiento, desconfianza o falta de internet. Quise hacerlo presencial, buenos días, igual por el tema de seguridad más que nada. Lo vine porque lo necesito y es plata de uno. Mucha gente, sí, en Coquimbo igual. Coquimbo igual es lo mismo. Cursos. Por eso, en las primeras horas se superaron las 2.100.000 solicitudes, una cifra alta, pero menor al segundo retiro. En comparación con el segundo retiro, vemos una diferencia de 500.000 solicitudes menos a la misma hora, lo que se puede explicar porque ya hay 3 millones de personas que no pueden participar de este tercer retiro, y que sus cuentas quedaron en cero. Un proceso distinto al anterior, pero no solo por las cifras, también por sus protagonistas. Por primera vez, los pensionados a través de rentas vitalicias pudieron solicitar un adelanto. Y fueron varios, principalmente adultos mayores, en los que llegaron hasta las sucursales para realizar el trámite. Va a ser una ayuda bastante para mí y para mi familia. ¿Se va conforme entonces? ¿Sí? ¿Quede conforme? Sí. Yo no tengo internet, no tengo computador, no tengo redes sociales. No tengo que ver cómo es el sistema, nada más. Y si hay posibilidades. Y es bueno lo que viene, porque en realidad yo lo necesito también, porque tengo deuda. Solicitudes que todavía no dejan del todo conforme a las aseguradoras, que pese a comenzar con el proceso, insisten en lo perjudicial que será para las pensiones futuras. Es importante que nuestros pensionados, como los beneficiarios que se encuentran recibiendo pensión, se informen acerca del impacto permanente que esto tendrá en sus pensiones. Primera jornada para el tercer retiro de 3,2 millones de personas hicieron su solicitud a las AFP. Ahora solo quedará esperar la confirmación de las administradoras, que tienen hasta 4 días hábiles para aceptar o rechazar la petición. Bueno, y en paralelo el gobierno espera aprobar esta semana, de hecho, el proyecto que contempla la entrega de un bono de 200.000. Una iniciativa que cuenta con apoyo transversal, pero que podría entramparse porque no hay acuerdo en subir en 2 puntos la cotización para recuperar los ahorros, que es la otra parte de la propuesta del gobierno. No son pocos los chilenos que miran desde lejos el tercer retiro. Saqué la primera vez y de ahí ya no tengo más retiro. No hay ni segundo, ni tercero, ni nada. Solamente me estoy dando vuelta con lo que me caiga o lo que pueda hacer, nada más. Un poco más de 13 millones de personas quedaron sin dinero en sus cuentas después del primer y segundo retiro. La mayoría, más del 64%, menores de 35 años. Por eso, el Congreso ya discute el proyecto ingresado por el Ejecutivo que establece la entrega de un bono de 200.000 pesos. Es muy difícil oponernos a un bono de 200.000 pesos porque sabemos que siempre cualquier ayuda es bienvenida. Va a haber una discusión bastante buena, pero ojalá sea rápida. Este bono de 200.000 pesos lo vamos a aprobar. Lo vamos a aprobar porque es necesario y es justo. El gobierno propone depositar 200.000 pesos en las cuentas de AFP de las personas que hayan quedado con saldo cero hasta el 31 de marzo y que de esa forma puedan solicitarlas como un tercer retiro. Y la intención de todos es que la tramitación sea rápida. Esperamos que ojalá esta semana podamos despachar ese proyecto. Yo creo que hay muchos chilenos que están esperando esos 200.000 pesos, son prácticamente 3 millones de chilenos
y bueno, nosotros creemos que vamos a tener el mejor de los ánimos para poder despacharlo. Pero el cronograma podría retrasarse. La moneda busca complementar este aporte con un aumento del 2% de cotización que irá a las cuentas individuales en las AFP. Una idea que la oposición no está disponible para apoyar. Lo que rechazamos de plano, y así lo vamos a hacer pidiendo votación separada, es el bono de retorno, aquel que pretende entregarle 2 puntos más al sistema de AFP. Creemos que devolverle a los trabajadores a su cuenta, su plata, es lo que corresponde. Si no hay voluntad, definitivamente yo creo que se va a rechazar ese artículo. A nosotros nos parece bien, al otro sector no le va a parecer, por eso es la tramitación que se va a hacer y en democracia gana el que tiene más votos. Este lunes se inició la discusión en la Comisión de Trabajo. Allí, la oposición pidió sacar el aumento de la cotización del proyecto, pero el gobierno insistió en que la tramitación continuará con ambas propuestas. Lo que sí estamos haciendo es empezar a recuperar el daño que se ha causado, empezar a recuperar recursos, y no debemos, creemos a nuestro juicio, esperar una reforma previsional para empezar a recuperar. Existe voluntad de todos de aprobar el proyecto rápido, pero nuevamente las diferencias entre la oposición y el gobierno podrían retrasar su promulgación. Y en las próximas horas el gobierno entregará a los representantes de la oposición, liderados por Yasna Proboste, la propuesta que permita ayudas directas para paliar la pandemia. Claro, adelantándose a las conclusiones de estas tratativas, parlamentarios desde la DC al Partido Comunista presentaron su propio proyecto de renta básica universal. ¿En qué consiste? Marian Basso nos cuenta. Renta básica universal. No importa mucho el nombre. Renta básica universal o cualquier concepto que provoque ayudas para enfrentar la pandemia. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué transferencias directas tenemos que llegar a los chilenos. Este ha sido uno de los eventuales beneficios que han marcado las negociaciones de los últimos días entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para esta semana, tras las diversas conversaciones, se espera que se dé a conocer un posible consenso entre el gobierno y la oposición. Pero adelantándose a esa conclusión, algunos diputados desde la DC al Partido Comunista anunciaron la presentación de su propia reforma de renta básica universal. Lo que hace reforzar el llamado que ha hecho la presidenta del Senado a una renta universal de emergencia. Lo que queremos es que sea el Estado el que, a través de una renta universal de emergencia, pueda proteger a las familias. Propuesta que contempla una renta básica universal para quienes pertenezcan al registro social de hogares, con un monto aproximado de 176.000 pesos, equivalente al de la línea de pobreza, y que varía según integrantes del hogar, esto mientras dure la emergencia sanitaria. En el Congreso no todos vieron esto como un complemento a las tratativas que lidera el Senado, sino más bien como una iniciativa con fines electorales que puede entrampar las conversaciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, señaló textual que la idea le echa pelos a la sopa. Todas estas propuestas individuales o al margen de ella, creo que en vez de ayudar, complejizan la situación. Espero podamos avanzar en un acuerdo de mínimos comunes y evitar que algún tipo de parlamentario pueda aprovechar esto para intentar tener una pequeña ventaja. Conversaciones entre el gobierno y el Congreso que fueron calificadas por la diputada Pamela Giles como una cocina política. La presidenta del Senado, frente a esos dichos, respondió: una vez que fracase la cocina de Yasna, entonces pondremos en orden las cosas nuevamente y vamos a tramitar el cuarto retiro. Yo me imagino que aquellas personas que quieran seguir profundizando una crisis social, económica, no les interesa o no, a lo mejor no tienen la capacidad de colocar propuestas sobre la mesa. Propuestas que, entre otras cosas, podrían frenar nuevos retiros, y para eso la renta básica universal es prioridad para la presidenta del Senado. ¿Qué otros puntos debe contener el posible acuerdo? El apoyo a las pymes, establecer exenciones tributarias y medidas sanitarias adicionales. Frente a otras propuestas de la oposición, como establecer una renta universal de 600.000 pesos mensuales por familia, planteada por las candidatas Narváez y Rincón, el gobierno ya tomó una postura. La propuesta asciende a 36.000 millones de dólares. Eso obviamente no es posible. Nosotros estamos dispuestos a aumentar. Ante esta tarde, el gobierno afinó su propuesta que busca priorizar la ampliación del IFE al 100% de quienes estén en el registro social de hogares, extender los beneficios del postnatal, fortalecer las ayudas a las pymes y un mecanismo de recuperación de los ahorros previsionales retirados. Las tratativas por ahora continúan y en los próximos días se espera un anuncio que pueda dejar atrás las propuestas de retiro de las AFP, si es que las conversaciones para entregar más ayudas llegan a buen puerto.
Conmoción genera el crimen de Emilio en Longaví. Los dos sospechosos serán formalizados este martes por su eventual responsabilidad en la muerte del niño que tenía solo 12 años. Uno de los involucrados ya tenía antecedentes por homicidio en 2009, pero no cumplió una pena efectiva en la cárcel. La hija de la víctima lo reconoció apenas salió el caso en las noticias. Mire. Fue un fin de semana triste en Longaví, de dolor y de impotencia, en días donde una copiosa lluvia no hace... Jueves 29, día de la desaparición. El niño de 12 años sale a pasear a sus dos mascotas a un terreno baldío, ubicado a 1 kilómetro de su hogar. Viernes 30, el cuerpo aparece en el lecho de un río. Su familia cree que es un accidente. Todo cambia con la siguiente afirmación. El menor tiene lesiones cortopunzantes en diferentes partes de su cuerpo. Esa misma tarde, 2 hombres son sorprendidos huyendo rumbo a la región de O'Higgins. El auto sufre un desperfecto mecánico en la altura del Maule, ruta 5 Sur. Guillermo, un vecino, los ayuda. Llegaron aquí con el auto, aquí me lo dejaron. Entonces yo les dije que tenían que dejarlo más allá porque yo necesitaba el espacio para salir, pues. ¿Se notaba algo raro, no? No. Que ya el cuchillo. No, ya no. Y capaz que hubieran andado armados, pero no. Ambos son detenidos en las cercanías como sospechosos. Sábado 1 de mayo, Gerald Repeto Soto, de 27 años, y Rubén Soto Guerrero, de 18, pasan a control de detención. El plazo investigativo para formalizarlos se amplía hasta el martes. Se podría establecer que los sospechosos que estaban siendo investigados eran los autores del delito de violación con homicidio que se está investigando. Carolina ve el caso en televisión. De inmediato reconoce a Gerald Repeto. Este joven mató a mi padre en el 10 de noviembre del 2009, con un balazo en la espalda. El papá de Carolina tenía una relación con la mamá de Repeto. En ese entonces, en 2009, él era menor de edad, solo 16 años, para ya contar con antecedentes en nada menos que por homicidio. ¿Puedes contar un poco de eso? Le dieron 3 años y un día, pero en la casa. Pero él salía siempre, nunca cumplió la esta, porque tenía 16 años y supuestamente tenía problemas mentales. Lunes 3 de mayo, velorio de Emilio Jara Sánchez, de 12 años, en la casa de su familia. Amaba el fútbol, fanático de Colo-Colo. La comunidad de la población Rebolledo de Longaví le rinde homenajes. Exigen justicia. Que esos sociales, las caras de estos desgraciados. ¿Conocían a los muchachos de venir? Sí, correcto. Ellos venían casi todos los días a comprar pan acá. Nada extraño, eran bien caballeros para comprar, para despedirse. Había uno que tenía una cara más serio, más reservado que el otro. Sí, la familia está informada perfectamente del avance de la investigación, por lo menos desde el minuto que nosotros asumimos como abogados de la Fundación, y hoy día están preocupados del proceso de... Deducido la querella criminal, buscando que quienes han sido o sean sindicados como los autores de este brutal crimen reciban las sanciones más altas que contempla nuestra legislación. Ambos involucrados están en calidad de detenidos en la cárcel de Cauquenes a la espera de la audiencia de formalización que se desarrollará este martes en el Tribunal de Linares. Conmoción por el caso tras su familia, vecinos y los más cercanos preparan un... Ahora. Bueno, claro, estamos ahora nada más de la formalización de los 2 detenidos por el crimen de Emilio, lo veíamos recién. Su familia y los amigos se reúnen para despedirlo en Longaví. Estamos con Daniel Pérez, quien tiene los detalles. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Iván, ¿cómo están todos? Buenas noches. Sí, ha sido una jornada llena de emociones y al llegar la noche incluso con muchas más personas que han llegado acá afuera a la casa de Emilio y sus familiares. Ahora en este preciso momento está hablando una tía, la que ha asumido la vocería por parte de la familia de Emilio, le está entregando detalles de lo que va a ser mañana en la ceremonia que comenzará a las 11 de la mañana acá en la casa precisamente de este joven, este niño de 12 años, y que se trasladarán
Luego de eso, luego un reponso a las 12 del día en el cementerio de Longaví. Una jornada en la cual ni siquiera la lluvia y ahora el frío ha aminorado la cantidad de personas que han venido a entregar sus muestras de apoyo a la familia. Son decenas que se han agolpado y ahora, cuando son más de las 9 de la noche, incluso han llegado más que durante la tarde. Eso demuestra el cariño que se le tiene a la familia y también al pequeño Emilio acá en toda Longaví. Tenemos algunas reacciones de familiares y también gente que ha llegado hasta este lugar. Meses con este compadre. ¿Con el mayor? Con el mayor, trabajé 2 meses. Así nosotros trabajamos ahí en el packing, pues éramos embaladores, pues y él trabajó con nosotros. Y que la justicia le dé cadena perpetua, si no, no merece otra cosa. Ya son 2 crímenes que tiene, figúrese lo distinto. Justicia que le dé la pena máxima, que no salgan a la calle a hacer más daño porque en realidad son un peligro público. Y en vez de haber traído flores, que hay tantísimas flores, yo creo que algo que le queda a la mamá, un recuerdo que lo va a tener siempre. Alguien, ya que su hijo no va a estar, lo va a acompañar su fotografía y todo. Por favor, no comenten, no hablen, por respeto a la familia. Nadie les gusta. Ha sido una larga vigilia acá afuera de la casa de Emilio y que obviamente se va a extender hasta largas horas de la noche y por supuesto esta mañana cuando vaya a ser esta ceremonia final, este funeral del niño de 12 años en paralelo a lo que va a ser la audiencia de formalización de las 2 personas que son declaradas ahora como sospechosas y que se mantienen detenidas en la cárcel de Cauquenes. Ambas van a ser a las 11 de la mañana, así que obviamente también será un día martes muy emotivo para la familia de Emilio y todo Longaví que se ha agolpado acá en la población donde lamentablemente se encontró su cuerpo sin vida. Bien, Daniel, quedamos atentos por supuesto a la formalización que va a ser, como tú bien lo señalas, mañana en la mañana. Buenas noches. Lamentablemente continuamos con otras tragedias que involucran a niños. El no respetar el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora ha traído consecuencias fatales este fin de semana. Un niño de 12 años murió atropellado en Peñalolén cuando paseaba a su perro. Y en Antofagasta, una mujer de 28 años falleció cuando realizaba deporte. Bajaron el límite de velocidad a 50 kilómetros por hora en zonas urbanas, pero aún así hay irresponsables que causan tragedias. El sábado en la tarde en Peñalolén, tan solo 12 años tenía Luis, un niño que estaba comenzando su adolescencia y que junto a una amiga sacaron a pasear los perros, pero su vida se vio truncada. Escuchamos un golpe súper fuerte y después de eso escuchamos una niña gritar. Luis y su perro habían sido atropellados. La mascota estaba en la calle cuando el conductor de un auto rojo los arrastró. Mi hijo fue arrollado en el vehículo que pasaba a exceso de velocidad. Luis murió. El violento impacto disminuyó claramente su posibilidad de sobrevivir. Se estima que el conductor iba a más de 70 kilómetros por hora. No prestó ayuda al niño. Por el contrario, huyó. ¿Cómo pudo dejar a un niño matar a una mascota? ¿Y cómo dejarlo ahí sin prestarle auxilio? Se demoró mucho después la ambulancia. Ese mismo día en Antofagasta, Constanza Barrios, de 28 años, que también paseaba a su perro, murió de la misma forma, atropellada por una mujer que perdió el control de su auto y subió al bandejón central. Yo también manejo. Y sé lo que pasó fue un acto de irresponsabilidad. Ella estaba parada donde correspondía y nadie la respetó. Y no es la primera persona que hagan algo. En Antofagasta piden una pasarela en la avenida Salvador Allende, en Peñalolén, Lomos de Toro, para que los irresponsables disminuyan la velocidad en la avenida Los Presidentes. Pero ¿por qué generar estas medidas de mitigación cuando la responsabilidad de los conductores es respetar la ley que comenzó a regir en 2018, cuando se disminuyó de 60 a 50 kilómetros por hora la velocidad en zonas urbanas? De hecho, en su primer año de funcionamiento, los fallecidos bajaron un 26%, pero en este tiempo de pandemia, este límite poco lo respetaron y la cifra se disparó. Tuvimos 163 fallecidos a causa de velocidad en nuestras ciudades, lo que es una muy preocupante noticia y tiene directa relación con los bajos flujos vehiculares y con que muchos automovilistas excederan la velocidad en tiempos de pandemia, en sus cuarentenas. De 60 a 50, 10 kilómetros por hora que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un peatón o un ciclista. Por ejemplo, yo voy a 60, 70 kilómetros, puedo reaccionar de inmediato, pero el golpe va a ser mucho más fuerte.
Y ahora que las leyes han disminuido la velocidad, yo tengo más tiempo de reaccionar y el frenaje va a ser mucho más instantáneo. Acá el conductor ni siquiera frenó, según dicen los vecinos, y el resultado fue fatal. La tarde de este lunes fue detenido. Será formalizado este martes por cuasi delito de homicidio y por no prestar auxilio. ¿Tuvo él la responsabilidad del atropello? Eso lo determinará la investigación. Lo que sí está claro es que iba a exceso de velocidad y quizás la muerte de Luis pudo haberse evitado de haber respetado el límite de los 50 km/h. Bueno, y pese a que dio marcha atrás en su reforma tributaria, el gobierno de Iván Duque no pudo evitar la caída del ministro de Hacienda. Se esperan nuevas manifestaciones para esta semana en las calles de Colombia. 6 días de manifestaciones que han dejado al menos 19 muertos y más de 800 heridos. Un escenario que se ha complicado para el presidente Iván Duque, que desató las protestas. No pudo evitar la caída de Alberto Carrasquilla, su ahora renunciado ministro de Hacienda e impulsor de la reforma. Mi continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios. Consensos para llevar a cabo una propuesta de reforma que desde el gobierno aseguran incluirá un alza de impuestos a los más ricos, pero dejará atrás la idea de una modificación al IVA o su aplicación en los productos de la canasta básica. Este es un momento de grandeza y de proteger a los más vulnerables, de invitar a la construcción y no al odio y a la destrucción. Cambios que remecen a un ya convulsionado país. José Manuel Restrepo asumió como nuevo ministro de Hacienda mientras la convocatoria de jornada de protestas se mantiene activa para este miércoles. Y aquí en nuestro país una dura sanción aplicó el Ministerio Público a los funcionarios que participaron en el polémico almuerzo junto al secretario del Senado. ¿Se acuerdan esto? Mientras la región metropolitana se encontraba bajo cuarentena. El fiscal y el abogado asesor de la Fiscalía Sur fueron destituidos de sus cargos. Rodrigo Cid tiene los detalles. Era el 25 de junio del año pasado y Santiago enfrentaba la primera ola del coronavirus. Ese día, una cámara de seguridad de la comuna de San Miguel captó al secretario del Senado, Raúl Guzmán, al fiscal Patricio Rosas y al abogado rogando al restaurante Loyola. Ya en el interior, fueron fotografiados durante el almuerzo, sin mascarilla ni distanciamiento delivery. Pero el registro de las cámaras de seguridad, al que tuvo acceso 24 horas, demostró que estuvo casi 1 hora y 20 minutos en este lugar. Tras eso, desde el restaurante, Guzmán salió con las manos vacías. Casi un año después del polémico almuerzo, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, determinó remover de sus cargos al fiscal Patricio Rosas y al abogado asesor Roberto Contreras. Según consigna Radio Bio Bio, la investigación interna estableció una serie de agravantes, como no respetar la cuarentena y hacer mal uso del permiso colectivo de desplazamiento. Además, se acreditó que al término del almuerzo ambos ingresaron al edificio de la Fiscalía Sur por puertas laterales y sin tomarse la temperatura. Nos parece que el principio de probidad debe estar siempre presente, pero más aún en momentos de pandemia donde todos los chilenos estamos cumpliendo o debemos cumplir estrictamente las medidas sanitarias. Los primeros que deben dar el ejemplo, sin duda, son los funcionarios públicos y, por supuesto, los fiscales del Ministerio Público. ¿Qué nos podría decir? Es el tercer implicado en el almuerzo, Raúl Guzmán. Por la autoridad sanitaria, el secretario del Senado recurrió al Tribunal Constitucional para evitar su formalización por delito contra la salud pública. Requerimiento que fue acogido por el TC, que estimó improcedente realizar una suerte de doble juicio contra Raúl Guzmán. Nadie me ha sugerido renunciar al cargo. En segundo lugar, tampoco he pensado en renunciar al cargo. Patricio Rosas y Roberto Contreras pueden presentar un recurso para tratar de rebajar una sanción que constituye un precedente en época de pandemia. Hace un mes, el fiscal Pedro Pinochet, también de la Fiscalía Sur, fue detenido en una fiesta clandestina en Santiago Centro. Casos que en última instancia deberán ser resueltos por el fiscal nacional Jorge Abot. ¿Cómo va el COVID, doctor? Primero que nada, buenas noches. Buenas noches, Iván. Con harta noticia esta semana, sí. Que vamos a estar hablando de esta supuesta variante chilena. Usted nos va a explicar si hay o no hay, pero quisiéramos partir con esta vacunación de grupos de
gente más joven que se pretende primero que nada reimpulsar la vacunación que había andado un poquito lenta y sobre todo en este grupo etario que es el que más ahí... En esta noticia se acelera la vacunación, tramos de 5 años por semana, incluyendo también grupos rezagados, 35 años inclusive, que gente activa. Entonces esta sin duda es una buena noticia para el país. Embarazadas también, porque allí ha habido, por supuesto, también en función de la edad un criterio, porque no es toda la mujer embarazada, pese a lo que habíamos entendido que era así, sino que tienen que respetar primero los criterios de edad y también se tienen enfermedades de base. Exactamente. En el caso chileno se ha dado prioridad a las mujeres embarazadas que tienen condiciones de riesgo como hipertensión, diabetes gestacional, diabetes previa al embarazo, embarazo de alto riesgo, haber tenido condiciones de trombos, ¿no es cierto?, que aumenten el riesgo. Y con eso no es cosa de ir a vacunarse, sino que tienen que consultar con un médico, una matrona primera, llenar un formulario, porque como son vacunas nuevas, no se quiere que ninguna embarazada se vacune sin haber conocido todos los riesgos y beneficios de la vacuna. Doctor, de acuerdo a la llegada de vacunas a nuestro país, las nuevas dosis que han ido llegando, los nuevos cargamentos y cómo ha ido acelerándose de nuevo el plan de vacunación que había insistimos, no había caído una cierta ralentización, ¿se podrá llegar a un punto, por ejemplo, como el que hace Estados Unidos de llamar a toda la población a vacunarse, o como ha avanzado Israel, o incluso hoy día veíamos durante la tarde imágenes que llegaban de China desde Wuhan, donde parte el coronavirus con una fiesta masiva, ya la gente sin mascarilla? ¿Se puede avanzar en una vacunación también universal acá en Chile? Es posible, pero todavía falta avanzar más, superar los 7 millones con las 2 dosis, ¿no es cierto? Que esto ya está pronto a conseguirse, pero recordemos también que aquellos de más edad son en la pirámide de población menos que en las edades medias de la vida. Por eso se avanza lo más rápido que se puede, pero si se abriera bruscamente a todos, todavía en estos días se producirían cierto nivel de aglomeraciones. Pero a futuro eso seguramente va a ser una posibilidad a considerar. Bueno, todas las semanas aprendemos algo nuevo sobre el COVID y ahora descubrimos que no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad vascular. ¿Qué significa esto? Bueno, la verdad es que esto es muy interesante. Desde hace algún tiempo ya, si recuerdas, Iván, que en las piezas de autopsia descritas en Alemania y en otros países decían, descubrimos trombos, sí, trombos en pequeñas arterias y en grandes arterias. ¿Y qué es lo que hicieron ahora los científicos? Un interesante estudio donde inyectan no virus vivos, sino solo la proteína spike, solo la proteína de la espina. Y esta provoca daño vascular, sin que haya virus. O sea, no es el virus el que produce la enfermedad, sino la proteína. ¿No es el virus el que produce la enfermedad? No es el virus completo, solo la proteína S. Solo la proteína que tiene el virus. Que tiene el virus es capaz de, al unirse a la enzima convertidora... De generar ese daño, esos trombos. De generar ese daño en las células del endotelio. Entonces, esta parte del virus, incluso sin virus... Llega a través de la infección viral, ¿no? Llega a través de la infección viral. ¿Solo a través de la infección viral o podría llegar de otra forma? Pero, ojo, aunque hayamos destruido el virus, estando presente esa proteína, se genera un daño endotelial que puede hacer mucho daño. Daño endotelial, hablamos de daño vascular en el fondo. Ya, o sea, el COVID no es una enfermedad respiratoria, sino que es una enfermedad vascular. Incluso no podría enfermarse por solamente una parte del virus, que es esta proteína spike, que se producen los trombos. Para ser más preciso, es una enfermedad respiratoria, pero también vascular. Y la parte más temible es vascular. Doctor, a ver, veamos este Twitter que ha publicado, bueno, circuló bastante en Israel. Ellos hablan claramente de dos casos, primero que hablan de la variante brasileña, pero también hablan de la cepa, y lo dicen muy clarito para que no quede duda. El INA, a propósito de algunos casos descubiertos en Perú, pero acá en Israel se está hablando claramente de la cepa chilena. Esto fue, entiendo, desmentido hace algunos instantes por la autoridad sanitaria chilena, pero la pregunta es, bueno, ¿tenemos o no tenemos una cepa chilena? ¿Hay o no hay una cepa chilena? ¿Nos estamos haciendo un poco los lesos mirando para el lado cuando las autoridades israelíes nos hablan de una cepa chilena? Bueno, hay una
variante C37 descrita en Perú como en Chile, que podemos llamar andina, peruana, chilena, ustedes cojan cómo llamarla, que es los peruanos van a decir la cepa chilena, nosotros vamos a decir la cepa peruana y finalmente, pero por eso el mundo, porque la autoridad sanitaria israelita habla claramente de que es una cepa proveniente de Chile. Efectivamente, el viajero retorna de Chile y la identifican como cepa chilena porque viene de acá y corresponde a esta C37, que de momento es una variante de interés porque tiene los mismos cambios que tienen 3 conocidas nuestras. A ver. La británica, o B117, la brasilera amazónica, o P1, y la variante sudafricana. Entonces, las 3 presentes acá. Las 3 presentes, y esta C37 tiene el mismo cambio que caracteriza a esas 3. Entonces, no se ha comprobado que sea más contagiosa, no se ha comprobado que eluda el efecto, pero tiene las bases moleculares que podrían hacer que así fuera. O sea, podríamos tener efectivamente cepa chilena. Doctor Santiago Ugarte, muchas gracias como siempre, que tenga buenas noches. Vamos a otro tema. A pesar de las lluvias del año pasado, el déficit hídrico continúa en buena parte de va en retirada, lo que podría significar un aumento en las precipitaciones. ¿Cómo se vienen los próximos 3 meses de cara al invierno? Luis Soto nos cuenta. Estamos en mayo. Abril pasó sin pena ni gloria. Poco queda del recordado dicho de antaño, abril, lluvias mil, y que probablemente a los más jóvenes no les haga mucho sentido, porque desde hace años el inicio del otoño en Chile no es muy lluvioso, que digamos. De hecho, en Santiago, durante todo el otoño meteorológico, no han caído ni una sola gota de agua. Pero no se preocupe, el abril... El año pasado, los vecinos y agricultores de Paín estaban esperanzados, hasta veían con ilusión el surgimiento de algunos brotes de agua en la laguna de Aculeo. Ojalá que esto siga igual y ellos puedan llegar adelante y sacar su producción de sandía. Mucho sirve a Paine porque estábamos en la sequía más de 12 años y esto lo favorece a todos. Como el oro, es como oro el agua que ha caído aquí en todo Chile, gracias a Dios. Estamos contentos porque la lluvia es lo mejor que hay para Chile. Pero a pesar de las lluvias de 2020, todas las estaciones de Santiago terminaron con déficits superiores al 40%. La falta de agua también se registró en Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Punta Arenas. Prácticamente todo el país presenta condiciones de sequía. Los déficits de precipitaciones a la fecha superan el 30% desde la región de O'Higgins hacia la Patagonia y son particularmente agudos en la región de los lagos, donde los déficits de precipitaciones superan a la fecha el 60%. Pero, ¿cómo se proyecta este año? Según el último boletín de la Dirección Meteorológica de Chile, para el trimestre mayo-julio, entre Valparaíso y la Araucanía existen altas probabilidades de registrar condiciones normales o bajo lo normal. En general tenemos como una perspectiva más bien deficitaria, abarcando desde la región de Valparaíso a la región de la Araucanía, incluso en la región de los ríos. Probablemente sean los últimos resabios de la Niña, fenómeno que disminuye las precipitaciones, pero que para los especialistas... Allá del otoño podría no favorecer las precipitaciones, 60% de probabilidades de que la Niña termine antes de junio. Si eso se verifica, serían buenas noticias para la zona central. Estamos ya entrando a condiciones neutras, que es decir, que en el Océano Pacífico no se están registrando ni calentamientos ni tampoco enfriamientos, más bien estamos volviendo a una condición más o menos normal. Condiciones normales, pero ojo, tampoco son garantías de que se pueda revertir el déficit últimos años. Y no se preocupe si no llovió en el mes que pasó, el abril lluvias mil es un refrán nacido en España y no tiene ningún asidero científico con la realidad de nuestro país. No alcanzaron a pasar 24 horas para que un delincuente volviera a ser detenido. Había recién terminado una condena por robo, pero cayó otra vez por el mismo delito. Es un fenómeno que se repite en el 42% de los internos que salen en libertad, pero vuelven a residir antes de que pasen 2 años. ¡Antonio, central! ¡Tres, Antonio!
Adrenalina sería poco para describir el inicio de la persecución, dramatismo para el final del seguimiento. Chocaron a los delincuentes, incluso dispararon. Visitas frecuentes de Providencia, sobre todo uno, es el más habitual. Tiene más de 33 causas judiciales abiertas. Empezó con robos menores, pero a estas alturas es con intimidación, es con armas. Espero que efectivamente esta vez la justicia no lo deje suelto. Tiene 20 años, pero una carrera extensa. De hecho, el día anterior de su nueva detención, había salido de Colina 1 por un robo en lugar no habitado. Lo hizo en junio y en octubre recibió condena de 301 días de cárcel, que cumplió en su totalidad, pero Darwin Sandoval en menos de 24 horas volvió a delinquir. Un perfil joven, de carrera ascendente en cuanto a violencia se trata, perteneciente a una banda delictual que operaría en el sector oriente de Santiago. En general, una carrera delictual, por ejemplo, que se empieza más tempranamente o que es muy crónica o muy profunda, donde las personas que están involucrados en el delito o sus familiares están involucrados en el delito, tienen mayores probabilidades de reincidir. Es una realidad de la que muchas veces no se habla, quizás respuesta a la seguidilla de delitos o bien la caída constante de las mismas bandas o delincuentes. Según el último informe de Gendarmería, un 42% de los internos que salen en libertad vuelve a delinquir en un plazo de 2 años. De ellos, un 14% lo hace el primer mes y un 39% cae entre 1 a 6 meses. Podríamos decir que 4 de cada 10 internos es condenado nuevamente tras cumplir su anterior causa. Cifras, eso sí, que están por debajo de números internacionales. En general, en Chile las tasas de reincidencia no son más altas que otros países. En otros países las tasas de reincidencia son de alrededor del 60-70% y en Chile nos manejamos más o menos con las mismas cifras. Es decir, no es que tengamos tasas de reincidencia más altas. Lo que sí tenemos son peores programas de rehabilitación y reinserción y mayores niveles de exclusión social. John Monsalve salió hace solo 6 días de la cárcel. Cumplió prisión por robo por sorpresa, mismo delito por el que estará otra vez detrás las rejas. Se lanzó al río Mapocho para escapar. Había realizado un lanzazo en el sector Tirso de Molina en Recoleta. Otro caso reciente de delincuentes que vuelven a delinquir a días de salir de la cárcel. Un fenómeno social, dicen en la ONG 81 Razones. Falta de oportunidades, de rehabilitación, un poco de todo aseguran. Algunos logran salir, pero muchos quedan sumergidos en el mundo delictivo. Todo se pierde estando dentro de la cárcel. Se pierde la ciudadanía, se pierde la dignidad, se pierde la humanidad, se pierde todo. Y algunas personas reaccionan y dicen, nunca más me meto en problemas, nunca más trafico, nunca más robo, nunca más estafo. Pero otras quedan enganchados en el mundo carcelario que te atrapa y no te suelta más. Hay gente que pasa toda la vida presa. Solamente se da un recreo en el medio libre de meses o años y después vuelve a caer a la cárcel. Todo lo dicho se puede aplicar al caso de Darwin Sandoval, que al día siguiente de salir en libertad fue detenido otra vez. Formalizado por robo con intimidación, estará otro tiempo en prisión preventiva. Hace unos días le contamos la conmovedora historia de amor de María Angélica y Elías, una pareja que llegó a vivir a un sitio eriazo al borde del río Mapocho, en la comuna de Las Condes. Allí se casaron, los vimos casarse y allí también murió por un caso. Fue visitada en el mismo lugar por el ministro de Vivienda, con buenas noticias para ella. Es hermosa la vida sin color. Imposible quedar indiferente ante esta bellísima historia de amor y entrega. Una pareja que se casó antes de que él muriera. Conocimos su caso porque ella buscaba desesperadamente una casa para que su marido pasara sus últimos días de vida bajo un techo de material sólido. El destino y un accidente que sufrió Elías antes de ser diagnosticado de cáncer de páncreas los llevó a vivir a este sitio eriazo en la comuna de Las Condes. A pesar de los pocos recursos que tenían, vivían lo más dignamente posible. Y por eso yo andaba moviéndome para una casa. Yo no quiero un palacio, no quiero que me regalen nada. Yo lo único que quiero es mi casa. Si hay que seguir pagando, no importa. ¿Pero tú no quieres que te lo regalen? No, yo no quiero que me regalen nada, nada, porque acá nosotros a nadie le pedimos nada. Por más de un año fueron invisibles, golpearon muchas puertas, pero nunca tuvieron respuesta.
Elías murió el mismo día que un equipo de 24 horas recogió las súplicas de María Angélica. Él está aquí. Al conocer esta historia, muchas personas se conmovieron y le tendieron una mano. Entre ellos el ministro de la Vivienda, Felipe Ward, quien fue a visitar a María Angélica para conocer su realidad. Traemos una solución que probablemente debió haber llegado antes, pero la traemos hoy día. Vive en una situación bien extrema y creo que es momento para entregarle una solución. María Angélica no sospecha nada y es sorprendida con la noticia. Mi nombre es Felipe y le traemos aquí un subsidio para usted. Este es el certificado que está a su nombre y doña María Angélica en una semana que sé que ha sido muy dolorosa en sus manos. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Tengo casa y no lo tengo a él, Señor. Vi tantas puertas y nadie me atendía. Angélica, nosotros le pedimos disculpas por haber llegado tarde, se lo digo de corazón. Y le entregamos como un homenaje por la vida que tuvo, por el sacrificio, por el acompañamiento con don Elías y en recuerdo a él también, esta vivienda para que pueda irse donde usted quiera. La vamos a ayudar a encontrar ese lugar. ¿Te gusta? Pase a ver. Vamos. Ustedes ya la vieron en la nota de Jessica Cerda, pero básicamente... María Angélica le mostró al ministro el lugar donde vivió con su marido y también todas las mascotas que tiene. Faltaba el timbre. Como vinimos corriendo, pero nos cogieron el timbre, ahora vamos a proceder a timbrarlo. Mi marido debe estar feliz arriba. Jamás pensé que iba a pasar esto, de verdad. Preocupado, muy preocupado. Lloraba mucho Elías, mucho lloraba. Lo único que me decía, amor, perdóname, no pude lograr la casa. A María se le entregó un subsidio para que pueda comprar una casa nueva o usada de hasta 950 UFs sin crédito hipotecario. Mientras la encuentra, el Ministerio de Vivienda pagará un arriendo para que pueda salir lo antes posible de este lugar. Se le entrega a ella, queda sin deuda, es para ella. El día de mañana puede hacer lo que quiera con esa vivienda. Y mientras tanto, como le decía, nosotros la ayudamos con un arriendo para que no esté acá y menos sola. Sus amigos del barrio que se conmovieron con su historia y de la parroquia que le ayudaron a gestionar ayuda no daban más de alegría con la noticia. Están felices, están contentas, están recibiendo, oficialmente una propiedad. La verdad que no tengo palabras para poder explicar toda esta satisfacción. María ahora se concentrará en buscar una casa y salir lo antes posible de este lugar. Para ella tan simbólico, donde vivió, se casó y vio morir al gran amor de su vida. Es hermoso entregarse por entero. Usando el desierto, pero ahora algunos intentan hacerlo por el mar. Así ocurrió con un grupo de migrantes que naufragó cuando intentaba entrar desde México, desatando una tragedia, mira. Imágenes desgarradoras que ha dejado la nueva crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos y México. Una que hoy escribe un nuevo y sorprendente capítulo. Y es que en su lucha por alcanzar el sueño americano, ya no solo llegan por tierra, sino que también por mar. Este domingo un bote se volcó en la costa de San Diego, a pocos kilómetros de la frontera. Alrededor de 30 personas iban a bordo cuando la embarcación chocó contra las rocas y se despedazó. Todo indica que era un bote de contrabando de personas. Eran 30 en una embarcación de aproximadamente 12 metros y simplemente eligieron el lugar equivocado para entrar. Hasta ahora se ha informado de 4 fallecidos, mientras que el resto de los afectados fueron enviados a distintos hospitales de la ciudad. El Departamento de Aduanas informó que aún no se sabe las nacionalidades de los inmigrantes. Había muchas personas en el agua ahogándose, siendo succionadas por la corriente. Había gente en la orilla y nuevos reportes de personas heridas. Entre los sobrevivientes del incidente está el capitán del barco, quien se encuentra bajo custodia y siendo interrogado en la investigación del caso.
En 2020 hubo un aumento del 92% de detenciones marítimas en San Diego, en comparación con 2019. Con lo cual, este tipo de migración, que es mucho más habitual en Europa, ahora también se transforma en una realidad en Estados Unidos. A los contrabandistas no les interesan las personas, solo les preocupan sus ganancias. Una triste escena que se da precisamente cuando el presidente Joe Biden inició el proceso de reunificación de las familias separadas en la frontera terrestre de ambos países. Aquí en nuestro país, largas cuarentenas y restaurantes cerrados han obligado a gran parte de los garzones a buscar otras fuentes laborales, un rubro golpeado por la pandemia y que trata de mantenerse a flote hasta con un 70% menos de sus ingresos. Giovanni se apresura en moldear la masa y rellenar sus empanadas, receta mezcla chilena y venezolana, las que fríe en un pequeño departamento de Santiago Centro. Son como las empanadas chilenas, pero la masa es un poquito más dulce, la masa lleva azúcar. Es la diferencia. Pero sí, básicamente es lo mismo. De carne de pollo y la especial de jamón con queso crema. Ya tiene casi listo un pedido que recién le hicieron. Las marca y clasifica para luego entregarlas. Entonces aquí le colocamos un sticker. Este emprendimiento le alcanza apenas para garzón hace 5 años en nuestro país, pero hace rato está sin trabajo. Y me desesperé. Y empecé como delivery. Y mira, en esta pandemia mi esposa y yo decidimos que no iba a hacer el delivery otra vez por la inseguridad. Y mira, compré la freidora y nos ha ido bien. Con lo que cocina y reparte, está tratando de salir adelante. Hay un grupo del WhatsApp y por ahí se maneja todo tipo de ventas, todo tipo de ventas. Y así nos vamos como que ayudando entre los vecinos, pues. Y no es el único. Según cifras de la Organización de Garzones de Chile, un 63% de estos trabajadores han debido reconvertirse en medio de cuarentenas y restaurantes cerrados, y menos del 40% ha seguido en el rubro. Pero claro, los garzones fueron especialmente tocados porque el sueldo del garzón, todos sabemos que por lo menos en Chile es la propina. Llegaron a ganar algunos nada, producto de la pandemia, y otros han bajado su ingreso en más de un 50%. En el restaurante Souvenir del barrio Italia, Mauricio trata de salir a flote. Vuelve a atender luego de meses sin propinas. Bien duro, bueno, ahora menos mal que salimos de la cuarentena y esperando que la gente nos visite ahora. Muchos se dedicaron a otra cosa, a reinventarse también. Y aquí el garzón, de por sí, siempre la propina es la que nos deja más ganancia, digamos. ¿Es como el 70% del sueldo? Más o menos, sí, como el 70%. Giovanni no sabe cuándo volverá a garzonear en el restaurante La Chimenea. Marcelo se ilusiona con que los clientes lleguen de a poco. Sin embargo, en la misma encuesta, el 85% de las personas volverá al rubro cuando se levanten las cuarentenas. Uno que ha sufrido con dureza la segunda ola de la pandemia. ¿Logrará la oposición realizar una primaria amplia con todos los candidatos? Bueno, aunque las conversaciones continúan, la posibilidad hoy es prácticamente nula. Las públicas diferencias y el factor Giles agotó la opción, según algunos postulantes. Otros, sin embargo, aseguran que se debe hacer el esfuerzo porque es la única alternativa para vencer al oficialismo, dicen. Flavia Cordela nos cuenta más. Sumemos fuerza. Fue la primera vez que todos los candidatos y representantes de la oposición se reunieron con la esperanza de consensuar una primaria amplia que derivara en un candidato único del sector. Desde que se explicitara la intención ya ha pasado un mes y con 10 cartas presidenciales sobre la mesa, la idea cada día está más lejos. Una primaria para aquellos que comparten ciertos programas y políticas concretas. De lo contrario, sería meramente una competencia de personalidades, una primaria vacía. Y para la carta del PPD, una primaria de personalidades vacía sería una que incluyera a candidatos como Jadwe y Giles, con quienes ha sostenido públicas diferencias. En Radio Cooperativa aseguró incluso que es probable que el postulante comunista, la diputada humanista y el propio Gabriel Boric no sean parte de una primaria de la oposición.
Las primarias de la oposición son efectivamente difíciles porque hay demasiada gente haciendo cálculos de primarias con todos con quienes compartamos principios programáticos básicos. De no resultar la primaria amplia, Boric y su conglomerado también tendrían que definir su lugar para enfrentar el proceso. ¿Será con los partidos de la ex nueva mayoría? ¿Será con el PC? Lo cierto es que existen diferencias de fondo entre las cartas del sector. Entre ellas, las de Giles con Boric, para muchos son irreconciliables. De hecho, el Frente Amplista ha dicho que no votaría por la diputada humanista. No hay ninguna posibilidad de ganarle a Lavín si no hay una primaria única, sin vetos ni exclusiones en la oposición. Se están cavando su propia tumba porque no tienen ningún interés de hacer una primaria unitaria. En 2 semanas más sabremos qué primaria habrá, si una sola gran primaria centro-izquierda o más de una, y todos tendrán que sincerar sus posiciones. Por ahora, en el diálogo programático, todos están participando, nadie se ha restado. Pero esa primaria ya no tendría futuro según varios candidatos. Una de las opciones que se baraja, que Pamela Giles, si explicita su intención de competir, llegue directo a la papeleta de noviembre. Creemos que es fundamental llevar con un nombre a la papeleta final. Sin embargo, también entendemos que si esto no es posible, ciertamente como orgánica que históricamente ha llevado presidenciales y adelantemos desde nuestra base militante. Algunos insisten que para evitar la forma más amplia posible, pero la opción tiene condiciones. Nosotros somos partidarios de una primaria de toda la oposición sin exclusiones de ningún tipo. De un acuerdo programático suscrito a priori, de cara a la ciudadanía, y de un acuerdo parlamentario. Si trabajamos de manera unitaria, con propuestas que sean audaces pero responsables y respetándonos en esa comunidad, sin lugar a duda, en una primaria vamos a elegir a quien va a derrotar al sucesor de Sebastián Piñera. La oposición por ahora continúa con reuniones para fijar pisos programáticos, pero en privado algunos candidatos ya le cerraron la puerta a la idea de lograr una primaria amplia. Lo que suceda tras la elección de constituyentes. Frontera Global. Reapertura, regreso a la normalidad, conceptos que a nosotros aquí nos suenan tan lejanos, pero que cada vez escuchamos con más frecuencia en países especialmente de Europa. Estamos aquí en Frontera Global con Anouar Farrán para analizar lo que está ocurriendo en Europa y pensar tal vez que hacia allá vamos, al menos cuando pasemos el invierno. ¿Cómo estás, Anouar? Buenas noches. ¿Qué tal, Connie? Muy bien. Bueno, ya estamos con todas las noticias internacionales. Justamente como lo dices tú, estamos acostumbrados a muchas veces contar noticias que no son tan positivas en relación al coronavirus, pero fíjate que hoy día quiero venir con una información que da un poquitito más de esperanza. Como bien decías tú, en Europa están avanzando. Y esto han parado, en un leve descenso en los casos de coronavirus. Y también, te quiero contar que, por ejemplo, el Consejo Europeo recomendó que gente que venga de terceros países, pero que haya tenido la segunda dosis de una vacuna autorizada por la Unión Europea, como es el caso de Pfizer, por ejemplo, puedan ingresar a la Unión Europea. Es un avance bastante importante y también te quiero comentar que lo estamos viendo acá en nuestra pantalla y le quiero pedir al señor director también pongamos este apoyo en Europa, en Reino Unido. Eventos muy masivos, como bien dices tú, Connie. Por ejemplo, un concierto en Liverpool que congregó ayer a unas 5.000 personas que estaban sin mascarilla ni distancia física, todo esto en un evento que el gobierno británico autorizó para aprobar las medidas de seguridad que pretende implementar a partir del 21 de junio, cuando gran parte de las restricciones sean levantadas. Los asistentes debían presentar un examen PCR negativo. Y ahí estamos viendo, Connie, imágenes, aquí volvimos a Reino Unido, pero también esto se realizó, lo mismo que yo te estaba comentando, en Barcelona. La misma cosa ocurrió ya en esta ciudad, en Cataluña, hace un mes. Participantes, eso sí, como estamos viendo ahí en pantalla, llevaban puesta su mascarilla y no tuvieron, Connie, que mantener este distanciamiento social. Esto ocurrió hace un mes atrás. 30 días después, hace muy poquitito, porque tan solo hubo 6 personas que se contagiaron y los mismos profesionales, los mismos expertos decían que era muy poco probable en base al tiempo de contagio que esto hubiese ocurrido, ¿no es cierto?, ahí en este concierto en Cataluña. Así es que, esto da esperanzas a toda Europa, no solamente a Barcelona, con estas fiestas experimentales. Pero te comentaba yo también que Europa avanza, el viejo continente avanza hacia una reapertura de inmediato en la siguiente nota. Es el momento en que el Museo Vaticano reabre sus puertas, aunque para ser exactos es la tercera vez que lo hace desde que se declaró la pandemia.
Desde este lunes, las colecciones de arte e historia de los papas vuelven a estar abiertas con un recorrido permanente dedicado a Dante Alighieri en el aniversario número 700 de su muerte. Es una emoción muy fuerte, un gran honor, pero también es una sensación rara, porque normalmente hay un río de gente empujándote y no tienes tiempo para apreciar estas obras maestras. Europa está mirando con esperanza estas paulatinas reaperturas. Es que a medida que se acerca el verano en el hemisferio norte, varios países comienzan a flexibilizar medidas pensando también en el turismo. En Francia, el presidente Macron decretó que los cafés y restaurantes podrán atender a sus clientes siempre y cuando el servicio sea en las terrazas y con un aforo máximo de 6 personas. La medida comenzará a regir desde el próximo 19 de mayo. Por supuesto que es algo bueno. Es mejor abrir que permanecer cerrado. Hemos estado haciendo comida para llevar, pero es solo una solución momentánea. Nos alegra la noticia. Portugal también avanza en este desconfinamiento. Los 1.200 kilómetros de frontera con España fueron reabiertos este sábado. Bares y terrazas también estaban funcionando. Portugal dejó el estado de emergencia, por lo que las restricciones son más leves, puesto que la incidencia es de 66,9 casos por cada 100.000 habitantes. Donde también se está viendo una reapertura es en Grecia. Toda máquina trabajaban sanitizando las butacas de la histórica Plaza de Toros de Madrid, que ha permanecido vacía durante todo este tiempo. Muy duros, sobre todo para un sector que se ha visto tremendamente afectado por el COVID. Aquí no se celebra ningún festejo taurino desde el 13 de octubre del año 2019, que fue el último festejo que se le dio la Monumental de las Ventas. Pero este domingo los aplausos y el ambiente generado por los cerca de 6.000 asistentes llegaron para la reapertura del recinto, que partió con un evento benéfico para ayudar a quienes no han podido trabajar debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Con muchas ganas, la verdad. Hacía mucho tiempo que no venían los toros aquí a Madrid y se ve a la gente con muchas ganas. La Comisión Europea recomendó relajar las restricciones que impiden ingresar a los turistas vacunados como parte de su intento por flexibilizar. Entre ellos se incluyen los inoculados con Pfizer. Medidas que llenan de esperanza al resto del mundo y a la gente que vive en otros países donde aún se libra una ardua batalla para doblegar al virus que ha causado esta pandemia. Son las 22 horas y a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Anuar, volvamos a ver cómo se está abriendo de a poco Europa a medida además que avanza la primavera y el verano, que es la época mejor para visitar este continente. Efectivamente, te quiero invitar a que revisemos acá en nuestra pantalla un mapa de Europa y cuál es la situación epidemiológica que está viviendo el viejo continente. Acá tenemos la tasa de positividad y fíjate tú que los países, como Finlandia, ahí en el norte, que se está viendo acá en nuestro planar, tienen bastante mejor situación, pero aún así también en el centro de Europa podemos ver que la situación ha disminuido levemente. No hay que bajar la guardia, pero hay un leve descenso. Viene también el verano, son meses de turismo para los europeos, pero fíjate tú también hay países como Suecia, que está ahí arribita, y también en el centro de Europa, Alemania, que tienen una situación bastante complicada en cuanto a la tasa de notificaciones por cada 100.000 habitantes. Y acá aperturas en Europa. Por ejemplo, la reapertura de comercios se va a dar en países como el Reino Unido, en los Países Bajos y también en Dinamarca. Tenemos también reapertura de comercios y museos. Lo veíamos recién acá, por ejemplo, en nuestra nota. Tenemos Italia, donde en Roma, la capital de ese país, reabrió este Museo Vaticano, la reapertura del turismo. Lo decíamos son los meses, mayo, junio, julio, muy especiales para el turismo en países como Italia, pero también en España, que vive básicamente, tiene un alto porcentaje del turismo. Apertura de comercios, lo vemos en Francia, y también apertura de turismo desde el 15 de mayo en países como Grecia, que ya también está teniendo una apertura gradual. Así es que muy atento a todo lo que llegue desde Europa con esta lenta reapertura de todos los servicios allá en el viejo continente, Connie. Una luz de esperanza para nosotros. Se empieza a ver la luz al final del túnel. Muchas gracias, Anuar. Muy buenas noches. Hasta pronto, Connie. Nos vemos. Chao, chao. Iván.
Atención con lo siguiente, dedus crespus, un concepto que fue acuñado durante esta pandemia como una patología. Es una definición que nace del dicho tener los dedos crespos. ¿Les suena? Atención, no estamos hablando de una enfermedad, sino de una campaña comunicacional que a través de la ironía y el humor busca visibilizar la desigualdad en el trabajo del hogar. Comunidad Mujer es la responsable de una pieza audiovisual que pretende generar conciencia. Franco Ferreira nos cuenta más. Esta pieza audiovisual está sorprendiendo a chilenas y chilenos. Existe una enfermedad que en su mayoría ataca a hombres de todas las edades. Su nombre, dedus crespus. Para ser sinceros, a las chilenas no las sorprende tanto. Afecta la motricidad fina y genera cansancio al momento de hacer las tareas del hogar. Comunidad Mujer históricamente se ha dirigido a la mujer, pero esta vez en pandemia dijo, le hablaremos a los hombres. Que esa revolución que han protagonizado las mujeres para acceder al mundo del trabajo no se condice con el tránsito de los hombres al mundo de la familia y de lo privado. Con ironía y humor, el mensaje sobre el mal de los dedus crespus, tener los dedos crespos, es una realidad que preocupa. No, sí, me cocina. De todo, lasaña, puré. ¿Y después lava la loza? Sí, igual la lava. Dice esta pareja, pololos y vecinos, mire qué cómodo, pero usted nos da 30 segundos y empezamos a inmiscuirnos en una verdad incómoda. La lavo, pero igual a veces alega que no la lavo. Tengo que igual decirle varias cosas para que se pegue el escacho. Para otros, enhorabuena, las tareas están súper compartidas. Lo mismo que hago yo, él me ayuda en casi todo. A mí me gustan hacer las cosas de la casa, me gusta mantener la casa limpia. Argumenta con seguridad el hombre. Nosotros tendemos a ser un poquito más flojos, pero yo por área de ciencia siempre me justifico en los hechos, o sea, tendría que haber un estudio. Pero estadísticas hay. El 38% de los hombres dedica 0 horas a tareas domésticas, el 57% dedica 0 horas al cuidado de niños y un 71% igual, 0, no dedica nada al apoyo escolar de sus hijos, según la radiografía al hombre cero del Centro de Encuestas de la Universidad Católica. ¿Marido o mujer? 56 años, hijo. ¿El hombre es colaborador en la casa? No, en emergencia sí, ¿Pone la mesa, lava la loza, limpia los baños? No, yo hago algunas cosas de orden. ¿Cómo qué? Es decir, mis cosas. Entre otras cosas porque los hombres hemos acompañado los cambios de la mujer en la sociedad, pero sin aportar mucho con los propios. Analizábamos que la mujer trabajaba más de 50 horas semanales entre trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado. Los hombres trabajaban en una semana 43 horas en total. La pareja mayor parece ya haber hecho todos sus esfuerzos. Algo hemos corregido en estos años. ¿Y en qué le ha colaborado usted, su marido? Que ahora yo le pido cosas y no alega tanto como antes. La pareja más noble, en tanto, quiere ir en busca de cambios. Soy re malo para lavar ropa y lavar loza realmente, pero los demás soy súper servicial. Pasa que como las mujeres tenemos más experiencia haciendo muchas de estas tareas, que empezamos a criticar al otro cuando no la hace de la manera que nosotros la haríamos. Y eso también desincentiva que el otro la haga. La patología aquella de los dedus crespus puede ser combatida. En la página deduscrespus.cl hay un test. El hombre lo contesta, le indican cuán grave es su problema y se le proponen simples terapias. Evita decir te ayudo ya que eso no ayuda en nada. No dejes cosas sucias en casa. Si falta algo en el refri, haz una lista y cómpralo. Enseña la campaña para combatir los dedus crespus, una pandemia que mucho antes del COVID ya venía azotando a generaciones de hombres. Y hoy buscamos combatirla. Ahora. Vamos con la información de este momento. Un explosivo se registró a las afueras de una sucursal de Banco Estado ubicada en las inmediaciones del Mall Apumanque, ahí en la comuna de Las Condes. Estamos viendo las imágenes de la esquina donde ocurrió esta explosión. De acuerdo a la información preliminar, 2 sujetos habrían llegado hasta el lugar en una motocicleta, tras lo cual dejaron un bolso. Al alejarse se habría detonado un artefacto explosivo. Unidades de emergencia del GOPE y personal de la 17 Comisaría de Carabineros ya se encuentran en el lugar para realizar las primeras indagaciones al respecto y descartar el eventual robo, mientras se intenta ubicar a las 2 personas que estarían involucradas. El jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros,
se encuentra dirigiéndose al lugar. Un explosivo entonces fue detonado en una sucursal bancaria que se ubica ahí en el Apumanque, en el centro comercial Apumanque, en la esquina de Avenida Apoquindo con Manquehue. Con el auspicio de LG OLED Week, presentamos 24 Horas Deportes. Aún celebran el Scudetto, el título de campeón de la Serie A en la primera división del fútbol italiano, el Inter, con Alexis Sánchez y Arturo Vidal dentro de su plantel. Ahora, en medio de especulaciones, rumores respecto al futuro de los chilenos, con Arturo Vidal, que no logró una titularidad indiscutida, 14 partidos de los 34 desde el primer minuto, con solamente un gol. El caso de Alexis Sánchez, 10 partidos como titular, 5 anotaciones, sin poderle amagar la titularidad a una delantera letal como Romelu Lukaku y Lautaro Martínez. Ambos tienen contrato vigente en el Inter, pero está asegurada su continuidad en el cuadro lombardo. Un festejo que estaba ahogado hace 11 años, el ansiado Scudetto número 19 se festejó como el primero en el Inter. Uno de la comuna de San Joaquín con un espíritu luchador inquebrantable. Aquellos años solo soñaba con ser un rey y se conformaba con sacar a su madre y su familia adelante. Y ahí es donde me dice mi mamita, algún día te voy a tener que como... Ay. El otro de Tocopilla con los mismos anhelos. La diferencia es que esos sueños crecían en el desierto nortino, pero la idea era la misma: ser profesional, destacar y sacar a su familia de la pobreza. Cuando era pequeño yo también corría atrás de Papá Noel para tirar dulce y nada, me tiraba 2 dulces y decía que es cagado el viejo. Ahora, estos dos referentes chilenos nuevamente levantan una copa en Europa, algo impensado al ver estas imágenes. El récord de Arturo Vidal, 9 ligas ganadas en los últimos 10 años. El Rey sigue conquistando Europa, un registro casi insuperable. Títulos de liga en los últimos 10 años, 4 en Juventus, 3 en Bayern Múnich, 1 en Barcelona y ahora el del Inter, donde Vidal jugó 23 partidos aportando un gol y 2 asistencias. Hago 1 y hago 10 más, dijo Arturo el otro día. Bueno, ahora va el primero de los 10 que faltan. Vidal tiene contrato por una temporada más con la posibilidad de extender el vínculo por un año más. Las pocas posibilidades de jugar como indiscutido abre la posibilidad de un cambio de equipo. El Olympique de Marsella de Sampaoli ha preguntado por él. Romelu Lukaku is going to streak away here from Valenti. Now he finds Alexis Sánchez. Maravillas, por su lado, celebra su título número 15 en 5 países diferentes. Aportó 5 goles en la temporada a pesar de ser suplente, pero fue clave en duelos como con Parma y Genoa, que sirvieron para afianzar al Inter en el liderato. A Sánchez le quedan 2 años de contrato. ¿Los cumplirá o buscará ser titular en otro equipo? En lo que respecta a Alexis, seguramente en el momento en que se reinició la temporada, cuando cerró el mercado, se metió en cuerpo y alma en el equipo. 2 chilenos campeones, 2 estandartes de una generación que no resiste comparación, 2 estrellas en la elite del fútbol mundial que no paran de sumar registros. LG OLED Week, una semana para tener la mejor tecnología LG. Aproveche y cámbiate al único televisor con píxeles autoiluminados. Independiente que se hagan 1 o 2 PCR entre medio y estos salgan negativos, se deben cumplir los 11 días de cuarentena. La palabra de Paula Labra, seremi de Salud de la región metropolitana, sobre los contactos estrechos de Colo-Colo. El cuadro que hoy confirmó un nuevo caso de COVID-19 dentro de los jugadores que están ya realizando una cuarentena. Otro problema para el técnico Gustavo Quinteros, que sufre con la irresponsabilidad de sus futbolistas y que no sabe todavía qué plantel va a poder contar para el partido del próximo fin de semana frente a Palestina. Un positivo por coronavirus en el camarín. No usaron mascarillas. Ingresaron alimentos.
Los protocolos que rompió Colo-Colo y que este lunes los llevó a informar un nuevo caso. Se ha pesquisado un positivo de COVID-19 dentro del grupo que se encuentra realizando cuarentena por contacto estrecho. El jugador está asintomático y la Seremi ya realiza la investigación epidemiológica. El cacique ya conoce los pasos que tendrá que dar para que los confinados vuelvan. Deben cumplir un aislamiento de 11 días desde el último contacto con el caso COVID positivo. Y el día jueves empezaremos a entrenar todo junto de nuevo. Jueves y viernes entrenarán para el sábado jugar ante Palestino. Poco margen de trabajo que complica a Quinteros. Estamos pagando un error que se ha cometido por un festejo en vestuario donde los jugadores no deberían haber hecho lo que hicieron. Difícil también, difícil porque bueno, después de estar parado mucho tiempo, estar encerrados, algunos con muy poquito espacio, después tener que jugar después de 2 días, se va a hacer difícil. Independiente que se hagan 1 o 2 PCR entre medio y estos salgan negativos, se deben cumplir los 11 días de cuarentena. El requisito es 1. Para volver a los entrenamientos tendrán que marcar negativo en la fase final de la cuarentena. Un caso positivo y se hizo la investigación epidemiológica que arrojó los contactos estrechos. Pero bueno, vamos a tratar de armar un equipo que pueda soportar. 3 puntos, ese fue el costo inicial de las celebraciones post-superclásico, además de una denuncia de la ANFP en el Tribunal de Disciplina. Cada acción tiene consecuencias, Colo-Colo lo sabe y de sobra. Para mí en lo personal el renacer viene ya desde hace 2 años atrás, en el momento en que se cambia un poco el switch. El renacer de Matías Virangossi, el futbolista en pantalla, figura durante este fin de semana a propósito de ese gran gol que le anotó por su equipo Deportes Melipilla a Universidad Católica. Un volante que volvió prácticamente del retiro, que irrumpió, recordemos, en el fútbol internacional, compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, en el tercer puesto que logró la selección chilena sub-20 en la Copa del Mundo de Canadá 2007. Su historia de vida tiene que ver con la depresión. Logró levantarse y así se muestra el jugador que hoy tiene 33 años de edad. Virangossi en una aventura maravillosa. Virangossi el que estaba acalambrado. Son las pinceladas que en algún momento pintaron un futuro esperanzador. Brilló en el Mundial Sub-20 de Canadá junto a Alexis y Vidal. Matías Virangossi era la gran promesa del fútbol chileno, pero su carrera tuvo un rival tan sorpresivo como devastador. Un tiempo sí perdí el camino de no saber cómo llegar las cosas. Son temas personales que a veces uno no lo sabe manejar. De a poco me empecé a tirar para abajo, no tenía las mismas ganas de entrenar, entonces la autoestima se me fue, yo creo, al piso. Empiezo a investigar por el tema de la depresión, que ya no quería que me perturbara más. Si la depresión es un tema tabú en Chile, si todavía cuesta hablar con tanta sinceridad, lo es más aún en el mundo del fútbol. Acostumbrados a hablar de goles, glorias, polémicas y sistemas tácticos, rara vez nos adentramos en los temores, en las emociones y en la mente de un futbolista. Me encuentro que es bueno darle importancia a poder hablar los temas, que la gente no se quede pegada en el pasado, en lo que pasó, que siento que fue mucho lo que me pasó a mí, quedarme dando vueltas en lo que ya no fue. Si uno no está preparado mentalmente, lo que te grita la gente afuera te puede cortar la carrera, dañar tu carrera. No solemos escuchar a un jugador hablar con tanta sinceridad de una lucha que es tormentosa y también muy silenciosa. El estar con la cabeza en el pasado es depresión y estar con la mente puesta en el futuro es ansiedad. Después de esa nueva mentalidad, quiero volver al fútbol para poder entregar ese mensaje porque siento que lo que me pasó a mí le pasa a mucha gente. Sacó a pasear a todos el equipo de la Universidad Católica. El gol al tricampeón del fútbol chileno no solo fue el 1-0 de Melipilla, no solo es estadística, sino que representa un renacer, un reencanto con la vida y una revancha que era esperada por alguien que en algún momento dejó de disfrutar de lo que más le apasionaba. Siento que la mente me lleva, la tengo de mi lado y eso me da un plus a favor de querer conseguir lo que se me ponga por delante o lo que yo me proponga. Con 33 años, Matías Virangossi nos presenta su segunda vida, una que intenta recuperar el tiempo perdido, disfrutar de lo que más le gusta y que espera haya llegado para quedarse
por siempre. Como en el 2007 por la Roca en el Mundial de Canadá, papá. ¡Gol! Sin duda con un relato interesante el que entrega Matías Videngosi. Nunca es tarde, sobre todo con una enfermedad, ¿no? Como la que él vivió y que muchas veces hay que seguir conviviendo. Lo importante es hacer visible, acompañarse y tratarse. Un tema, insisto, tan relevante como ese. Con esta información nos despedimos y ya continúa Constanza e Iván con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Faltan 12 días para las elecciones, así es que seguimos con nuestra revisión de los distritos en donde competirán los candidatos que quieren redactar la nueva Constitución. ¿Qué ocurre en el número 20 de la región del Biobío, el distrito 20? Está conformado por las comunas de Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Tomé, Penco, Florida, Hualqui, Coronel y Santa Juana. Cuenta con 952.123 habitantes y en él se presentan 60 candidatos que quieren redactar la nueva Constitución. 31 son hombres y 29 mujeres que se presentan en 8 listas distintas. Estas son: Independientes del Biobío por una nueva Constitución, Partido Ecologista Verde, Vamos por Chile, la lista del Apruebo, Apruebo Dignidad, Partido Unión Patriótica, la lista del Pueblo y Asamblea Popular Constituyente. Un distrito que cuenta con 2 candidatos que están compitiendo fuera de pacto y con un escaño reservado para un representante de pueblos originarios. El crecimiento económico sorprendió esta mañana. El IMASEC de marzo creció un 6,4%. El aumento se da de la mano del comercio y del área de servicios. Se trata del mejor desempeño de la actividad económica desde el estallido social. El índice mensual de actividad económica de marzo dio de esta forma un salto que es inesperado. La explicación: el bajo rendimiento de marzo, pero del 2020, que venía afectado por la crisis social. Es cuando se habla de la baja tasa de comparación. El Banco Central informó que el crecimiento económico fue impulsado principalmente por el sector de servicios, comercio y producción de bienes, pese a que marzo estuvo marcado por cuarentena en gran parte del país. Y el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de reajuste del salario mínimo sin acuerdo previo con la Central Única de Trabajadores. Con esta medida, el Ejecutivo propone una alza de un 3,5%, es decir, un aumento de los 326.500 pesos actuales a los 337.000 pesos. Además, el proyecto busca incrementar el sueldo mínimo a 251.394 pesos para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65. Este proyecto llega así al Congreso sin el acuerdo con la CUT, quienes pedían que el sueldo mínimo fuera de 500.000 pesos, además de renta básica universal y congelamiento de precios en bienes esenciales. Si es que se aprueba, el alza sería efectiva desde mayo de 2021 de manera retroactiva si demora la discusión en el Parlamento. Ahora debe ser revisado por la Comisión de Hacienda de la Cámara y luego por la Comisión del Trabajo. ...24horas.cl. Conoce a tu candidato o candidata. Bueno, esa es nuestra plataforma en nuestro portal 24horas.cl, en la que vas a conocer las propuestas de los postulantes, de las postulantes, pero ahora también vamos a agrupar sus redes sociales. ¿Para qué? Para que conozcas qué hacen o qué dicen en sus publicaciones y votes informado o informada. Conoce la plataforma en 24horas.cl. Ya va quedando menos tiempo, 12 claro. días para las elecciones, así es que a informarse en 24horas.cl. Muchas gracias por informarse con nosotros. En TVN viene ahora Fuerza de Mujer y luego The Good Doctor. Y en Canal 24 Horas, Vía Pública. Así es que la invitación está hecha. Que tenga muy buena noche, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, hasta mañana.